Amén. La semana pasada, si os acordáis, estuvimos viendo, comenzando a ver este evento tremendo en el libro de Hechos, la conversión de Saulo, y vimos lo que es el poder de Dios en la salvación, que no hay nadie que esté más allá del poder de Dios para salvarle, que no tenemos que pensar, ay, esa persona, es imposible que se salve, no, si algún imposible había, ese era Saulo, y Dios lo salvó. Y estuvimos viendo, en primer lugar, nos centramos en Saulo, el perseguidor de cristianos. Vimos cómo él estaba cegado espiritualmente, vimos cómo él era un pecador perdido y sin camino. Es más, él estaba persiguiendo este camino, así se llamaba al cristianismo, se le llamaba el camino, y él lo estaba persiguiendo. Él estaba sin camino, estaba persiguiendo a este camino, a los cristianos. Pero hoy me gustaría que nos centremos, en vez de en Saulo, en Jesús. Él es el personaje principal de la conversión de Saulo. El personaje principal de la conversión de Saulo no es Saulo, ni Pablo. El personaje principal es Jesús. Es más, cuando tú fuiste salvo, el personaje principal de tu conversión y de tu vida no eres tú. Eso es importante que nos demos cuenta. A veces hay personas que van a dar su testimonio y es todo acerca de ellos. Y yo hice esto y tal. Bueno, es verdad, es tu testimonio, pero es Cristo el que debe ser el personaje principal de tu vida. Es Cristo, y en este testimonio, en esta conversión de Saulo, es Jesús el que la hace, es Jesús el que le habla, es Jesús el que se le aparece, es Jesús el que le salva, es Jesús el que le limpia de sus pecados, es Jesús, es Cristo el personaje principal. Así que vamos a ver lo que hizo Cristo por Saulo, y vamos a ver cómo Cristo se presenta a Saulo. Esta es una conversión diferente porque, en cierta manera, la mayoría de conversiones que conocemos, Dios utiliza a un hombre o unas personas. En mi caso personal, yo puedo pensar en mis padres. Como mis padres me instruyeron en los caminos del Señor, como mis padres me decían, eres pecador y necesitas a Cristo como Salvador. Y cada uno de vosotros podéis pensar en personas que Dios utilizó, quizá un familiar, quizá un evangelista, quizá un pastor, quizá personas que Dios utilizó para traeros a Cristo. Pero en la conversión de Saulo, y no es el único caso que conozco que fue así, pero en la conversión de Saulo no hubo una persona que le hablara de Cristo, que le evangelizara. Cristo mismo se le presentó. No es lo que suele ocurrir, pero eso es lo que ocurrió en este caso. Hay otras conversiones, me acuerdo por ejemplo de mi suegro nadie le habló del Evangelio, él comenzó a leer la Biblia y se convirtió, y muchas veces ocurre así. Y en este caso tampoco hubo una persona física que le habló del Evangelio, sino que Cristo mismo se le apareció. Así que vamos a ver cómo se presenta Jesús a Saulo, porque vamos a ver cómo Jesús es el Salvador glorificado, se le presenta desde el cielo. Así que en primer lugar vamos a ver que Jesús se le presenta como el hombre resucitado. El hombre resucitado. Justo antes de morir, si os acordáis de unos capítulos antes de morir, Esteban tuvo una visión. Y la visión que tuvo antes de que las piedras comenzaran a llover hacia él, porque fue apedreado, Esteban tuvo una visión y dijo, veo a Jesús, al Hijo del Hombre, Jesús, sentado a la diestra de Dios. Ahora, cuando dijo que veía esto, sus enemigos, los que estaban allí en el concilio, nos dice que comenzaron a gritar cuando vieron que decía esto, que veía a Jesús resucitado, comenzaron a gritar, se taparon los oídos y fueron a por él, y lo apedrearon. Ahora, entre esos que lo apedrearon, entre esos que oyeron esas palabras de Esteban, estaba Saulo. Así que Saulo había oído esta visión que tuvo Esteban justo antes de morir sobre Cristo. Y aquí Saulo va a conocer a Cristo por primera vez. Va a escuchar a Cristo por primera vez. Y lo va a escuchar no como ese hombre que murió y ya está, ese Jesús de Nazaret que Saulo odiaba, pero lo va a escuchar como Jesús resucitado. Como ese hombre que vivió en Nazaret, que vivió una vida perfecta, pero que ahora ha sido resucitado y está a la diestra de Dios. Y así es como se presenta Jesús a Saulo. Por eso, en el versículo 5, Jesús dice, yo soy Jesús. Cuando Saulo dice, ¿quién eres? Él dice, yo soy Jesús. Y este es el nombre que destaca la humanidad de Cristo.
A Cristo muchas veces se le llamaba el Señor, se le llama Cristo, se le llamaba Rabí, pero Jesús es el nombre que se le puso cuando fue circuncidado. Es el nombre que destaca su humanidad. Así que Cristo quería hacerle ver a Saulo que este hombre resucitado y glorificado era Jesús, ese Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y es que es imprescindible en la vida de cualquier persona que tengas un encuentro con Jesús. Ahora, ese encuentro no va a ser como el que tuvo Saulo, pero cuando fuimos salvos, tuvimos un encuentro con Cristo. Cristo se reveló a nosotros como el único Salvador y tuvimos este encuentro con Jesús. Todos los demás nos fallarán. Todos los otros seres humanos en este mundo, todos, incluso los que más queremos, nos fallan. Incluso aquellos que amamos y incluso nuestra familia nos fallan. Todos nos fallan. Todo ser humano falla porque somos pecadores. Pero Jesús no. Y incluso que Jesús se le apareciera como el hombre resucitado es también de notar. Porque si lees el Antiguo Testamento, y justo esta semana en mi lectura bíblica me estaba dando cuenta de eso, cómo acaban muchos de los libros del Antiguo Testamento. Vas a Génesis, y en Génesis te aparece José, que fue un gran libertador, que salvó a miles y quizás millones de personas de morir. ¿Y cómo acaba Génesis? Con la muerte de José. El libertador, el salvador de Génesis, muerto. Vas después a Deuteronomio. El libertador es Moisés en todos estos libros porque ha sacado al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo acaba Deuteronomio? Con la muerte de Moisés. Después tiene Josué. ¿Cómo acaba el libro de Josué? Josué que los ha introducido en la tierra prometida, ha luchado tantas batallas y han ganado. ¿Y cómo acaba el libro de Josué? Con la muerte de Josué. Todos estos libertadores, salvadores, han muerto. Pero ¿cómo acaba cada uno de los evangelios? No con la muerte de Cristo. Cada uno de los evangelios acaba con la resurrección de Cristo. Porque esto es lo que diferencia a Cristo de todos los demás. Y Saulo era alguien que él tenía a José, a Jacob, a Abraham, a Moisés, a Josué como los grandes salvadores del pueblo de Israel. Y va a ver que Cristo es el Salvador y Cristo está resucitado. Eso es lo que hace la diferencia, la resurrección. Y Cristo le dice, Jesús le dice ahí, yo soy Jesús, mira lo que dice el versículo 5, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Piensa por un momento, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A quién perseguía? Pues Saulo perseguía a los cristianos. Saulo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. ¿Pero dice eso Jesús? No, no le dice eso. No le dice, yo soy Jesús y tú estás persiguiendo a mi pueblo. No dice eso. Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es precioso pensar en eso. Quien persigue a un cristiano, persigue a Cristo. Eso es lo unidos que está Cristo con su iglesia, Cristo con los cristianos, Jesús con los discípulos de Jesús. Así de unidos estamos. Es como debería ser en un matrimonio, ¿no? Si yo veo a alguien me viene a mí y me habla mal de mi esposa, pues me está atacando a mí también. Igual a mi esposa, si alguien le habla mal de mí, pues le está hablando mal de ella. Están unidos, así debería funcionar un matrimonio que está unido. Si atacas a uno, atacas al otro. Y lo mismo pasa con Cristo. Si atacas a Cristo, si atacas a los cristianos, estás atacando a Cristo. Y eso es lo que le dice Jesús claramente, me estás persiguiendo a mí. Y eso es algo mucho más grave. Eso es algo mucho más grave. Porque a veces pensamos, bueno, yo solo me estaba metiendo con esa persona. Pero dice Cristo, si se lo haces a ellos, me lo haces a mí. Incluso en los evangelios hay una parábola que cuenta Cristo de unos que no ayudaron a estos pequeñitos y dice, por cuanto no lo hicisteis a ellos, no lo hicisteis a mí. Y de otros que sí que ayudaron a estos pequeñitos y dice, por cuanto lo hicisteis a ellos, me lo hicisteis a mí. Así que vemos aquí que Cristo dice, yo los voy a defender. Y quien los ataque a ellos, me está atacando a mí. Quien los persigue a ellos, me persigue a mí. Me recordaba esto a Zacarías 2:8, que dice Dios de su pueblo, dice, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. El que toca a mi pueblo es como si me pegara en el ojo, dice Dios. Así que esa es la relación de Dios y su pueblo. Además, vemos que Cristo sigue trabajando en el libro de Hechos. Cuando Cristo ascendió, después en los evangelios, al final,
Cristo no dijo, bueno, aquí acaba mi parte, yo ahora envío al Espíritu, os quedáis ahí, yo ya me voy, me siento tranquilo, yo ya he hecho mi parte. Bueno, por supuesto, la parte en cuanto a la expiación, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a la cruz, estaba ya hecha, sí. Pero en Marcos 16, me gusta mucho un versículo con el que acaba Marcos 16, 20, dice, los discípulos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Es decir, que ese Señor que había estado con ellos 3 años y medio, les seguía ayudando. Desde el cielo sí, pero les seguía ayudando, seguía actuando con ellos después de haber resucitado. Incluso Cristo dijo en Mateo 16, dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, aquellos como Saulo, que con los poderes de Satanás, del infierno, del Hades, estaban luchando contra la iglesia, Cristo dice, no, yo voy a edificar mi iglesia. Y aún el mismo infierno no va a ganar, no va a ganar. No ganarán contra la iglesia. Y aquí Cristo iba a defender a los suyos. Este hombre resucitado, Jesucristo, ahora estaba sentado a la diestra del trono de Dios y él iba a defender a los suyos, a defender a su iglesia. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pelear contra la iglesia de Cristo, pelear contra los cristianos, es pelear contra Cristo. Y pelear contra Cristo no tiene victoria ninguna. Es como un burro dándose coces contra un pincho. No hacen nada más que hacerte daño a ti mismo. No tienes ocasión alguna de ganar. Y muchos en la historia lo han visto así. Veremos una historia en el mismo libro de Hechos, del rey Herodes, de cómo el rey Herodes pensaba, yo ahora me voy a encargar de destrozar este cristianismo, mata a Jacobo, corta la cabeza a Jacobo y lo mata y dice, y cojo a Pedro y Pedro es el siguiente. Y justo iba a matar a Pedro al día siguiente y Dios libra a Pedro de una manera milagrosa, pero no solamente libra a Pedro unos meses después. Herodes, Dios dice, hasta aquí. Contra mí no vas a ganar. Y Dios mata a Herodes de una enfermedad en todo su orgullo que le decían, eres como un Dios. Y Dios le trae una enfermedad y dice que Herodes muere comido de gusanos, en Hechos capítulo 12. Así que Cristo dice, el mal, aquellos que persiguen a la iglesia no van a prevalecer contra mí, yo edificaré mi iglesia. Así que aquellos que persiguen a los cristianos persiguen a Cristo y contra Cristo nadie puede. Así que se presenta como ese hombre resucitado, lleno de poder. Pero en segundo lugar, también Cristo, Jesús, el Salvador glorificado, se presenta como el Dios de luz. Se presenta como el Dios de luz. Ven conmigo al versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz del cielo. En textos parecidos en Hechos 22:6, cuando Pablo está hablando de este testimonio suyo muchos años después, en Hechos 22:6, Pablo dice que esto ocurrió como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y en otra vez también, en Hechos 26, cuando Pablo vuelve a relatar su testimonio, dice que a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Así que podemos imaginarnos, Pablo está yendo a Damasco, está yendo de Jerusalén a Damasco, que estaba en Siria, es un viaje que le llevaría seguramente varios días y están viajando. Y dice que está ya cerca, a puntito de llegar a Damasco. Es curioso que Dios espere hasta que estaba a punto de llegar ahí a Damasco, a punto de hacer estas maldades que él quería hacer en Damasco, a punto de llegar. Y a mediodía, cuando el sol está fuerte, dice, hay algo que fue mucho más poderoso que el sol, y es la luz de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Es una ilustración que se habla en toda la Biblia para hablar de cómo es Dios, de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento su gloria era vista muchas veces como una luz. ¿Os acordáis quizá ahí en el templo? Esa columna de fuego por la noche, una luz que había allí. Y también en visiones que tuvieron muchos profetas veían una gran luz. Y la gloria de Dios se veía como una gran luz. Ahora, esa luz de la gloria de Dios no es algo que podamos nosotros fabricar, ¿no? No es algo que podamos manipular, no tiene nada humano, es todo divino, esa gloria, esa luz de la gloria de Dios.
Esa luz es pura y santa, es majestuosa, es ardiente. A veces he escuchado a personas hablando, ¡ay, la gloria de Dios! La gloria de Dios es algo majestuoso, es algo incluso terrible para el ser humano. Dios le dijo a Moisés, nadie me va a ver y seguir viviendo. Cuidado con pensar en un Dios domesticado, en un Dios a nuestra imagen y semejanza, en un Dios que es como nosotros. No. No, Dios es santo, santo, santo. Y el tema de la gloria de Dios es un tema fascinante en la Escritura. Y esa luz de la gloria de Dios es algo terrible, incluso mucho más para aquellos que están en sus pecados. Tenemos algunos ejemplos de personas que vieron algo de la gloria de Dios. Isaías, el profeta, en Isaías capítulo 6, dice, vi la gloria de Dios. ¿Y cuál fue lo primero que hizo Isaías? Es lanzarse al suelo, rostro en tierra y decir, ¡ay de mí que soy muerto, porque tengo labios inmundos y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos! Esa es la reacción. Esa es la reacción. Moisés en Éxodo 33 también pidió ver algo de la gloria de Dios y Dios le dijo, vas a ver algo de la gloria de mis espaldas y ya está, pero nadie puede ver a Dios y vivir. Así que este Dios de luz que se revela aquí a Saulo, es el Dios de luz, en primer lugar, que te conoce. Cuando las cosas están en oscuridad, no sabe lo que hay, pero cuando hay luz, ya conoces todo. Y Dios en esa luz suya, esa luz ve todo. Ve tus pensamientos, ve lo que nadie sabe, ve los pensamientos, las motivaciones que has podido tener, ve lo que haces cuando no hay nadie en casa. La luz de Dios lo ve todo, absolutamente todo. Y la luz de Dios conoce todo. Y aquí se lo dice bien claro en el versículo 4, cuando Saulo le dice, esta luz y esta voz que escucha le dice, Saulo, Saulo. Sabía su nombre, sabía su nombre. Y no solamente sabía su nombre, Dios sabía todo sobre él. Dios sabía todos los pasos que había dado, Dios sabía qué iba a hacer en Damasco, Dios sabía los pensamientos de su corazón. Y le dice, Saulo, Saulo. A veces nos llevamos una sorpresa cuando vas por la calle y de repente alguien que tú no conoces te llama por tu nombre. Dices, ¡ay, wow! ¿Cómo sabe esta persona mi nombre? Pues Saulo tuvo esta experiencia, pero multiplicada por 100. Va allí y de repente, Saulo, y no solamente una vez, sino 2 veces. Saulo, Saulo. Y Saulo, que conocería mucho el Antiguo Testamento, si has estudiado algo del Antiguo Testamento, sabes que muchas veces cuando Dios llamaba a alguien, lo repetía 2 veces. Cuando Dios llamaba a alguien, lo repetía 2 veces. Tenemos el ejemplo de Jacob en Génesis 46. Dios le dice, Jacob, Jacob. Tenemos el ejemplo de Samuel, que es una historia que quizá los niños se saben más, cuando Samuel es llamado como pequeño y Dios le dice, Samuel, Samuel. Tenemos también el ejemplo de Moisés. En Éxodo 3, versículo 4, cuando está la zarza ardiendo, Dios le llama desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y en estos 3 lugares eran hombres que Dios había utilizado para ser profetas, para profetizar, para traer la palabra de Dios. Y Dios estaba haciendo lo mismo con Saulo aquí. Si Saulo solo pensaba un poco en esos otros 3 ejemplos, se daría cuenta de que Dios le estaba llamando. Y le estaba llamando para algo especial. Pero claro, ese Dios que él veía del Antiguo Testamento era ahora Jesús. Así que se daba cuenta de que Jesús es Dios. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es este Dios que le hablaba y es el Dios de luz, que conocía todo de Saulo. Pero también no solamente el Dios de luz que conocía todo de Saulo, pero el Dios de luz que le desmontaba por completo a Saulo. Ahora, no sabemos si Saulo iba en caballo o no, pero sabemos que la luz fue tan fuerte, este evento fue tan fuerte, versículo 4, que cayendo en tierra, se cayó al suelo. Quizá del caballo o quizá simplemente iba andando, pero se cayó al suelo, rostro a tierra. Y se cayeron también, nos dicen otros textos, los que iban con él. Pero piénsalo un poco más, no solo se cayó su cuerpo al suelo. Todos los planes de Saulo, todos sus propósitos, sus ambiciones, su agenda, todo se cayó al suelo. Todo se cayó en tierra. Lo que era su vida se desmoronó en un momento. ¿Y sabes qué? A veces cuando una persona es salvada y esa salvación pues lo describe un poco como, mira, cuando Dios me salvó, Dios arregló toda mi vida.
y Dios solucionó esto y Dios solucionó lo otro. Pero en casos como el de Saulo y en otros casos, cuando Dios le salvó, lo que era su vida para entonces se vino completamente abajo. Toda su vida es como un tren que descarriló. Toda su vida se desmoronó porque perdió el trabajo, perdió todo lo perdió. Lo que era Saulo antes se fue, ya no estaba. Pensando en esto, me acordaba de un caso, de un testimonio impactante que he escuchado algunas veces, y es de una mujer llamada Rosario Butterfield en Estados Unidos. Esta mujer era una mujer muy intelectual, tenía unos dones para la lectura, era profesora de universidad, tenía muchos estudios, pero también era una lesbiana activista, Rosario Butterfield, y no solamente lesbiana, sino también que escribía para periódicos en cuanto al feminismo, era la que daba el discurso de salida en el desfile del orgullo y todo eso allí en Estados Unidos. Y a través de una carta que le escribió un pastor, una carta llena no de prejuicios, sino de amor y compasión, a través de eso Dios fue obrando para que comenzara a leer la Biblia y el Señor la salvó. Después de 2 años leyendo la Biblia, era una mujer que leía mucho y la Biblia al final transformó a esta mujer, y ahora pues ella hace ya pues unos 20 o más años, 25 años que el Señor la salvó, y pues ha servido al Señor incluso como mujer de pastor allí en una iglesia en Estados Unidos. Pero en su testimonio cuenta una cosa que es parecida a lo que le ocurrió a Saulo. Dice, cuando el Señor me salvó, no es que mi vida entonces cobró sentido y mi vida entonces todo se solucionó. Dice, justo lo contrario. Mi vida se descarriló. Era como un tren descarrilado, porque todo lo que ella había pensado que estaba bien, ahora se daba cuenta que estaba mal. Todo lo que era su vida, sus ambiciones, su trabajo, sus libros que había escrito, todo se daba cuenta que no. Entonces, muchas veces, incluso en este caso de Saulo, vemos que la vida entera de Saulo, que al final era una vida de pecado, se desmoronó, fue echada por la borda. Y eso es lo que pasa al final en la vida de cada uno de nosotros. A veces es de una manera más gradual, pero nuestra vida de pecado, Dios no quiere hacer unos cambios, no, Dios quiere coger nuestro viejo hombre, echarlo por la borda. Es más, dice Pablo, nuestro viejo hombre fue crucificado en la cruz con Cristo. Y eso es lo que pasa aquí con Saulo. El Dios de luz le conocía, el Dios de luz desmonta por completo su vida. Y también en este Dios de luz, esta luz sobrenatural que él ve, la reacción de Saulo es caerse al suelo, rostro a tierra. Y es lo único que hacen cada persona que de verdad ve la gloria de Dios, lo único que puede hacer el hombre es caer al suelo, rostro a tierra, en temor y temblor. Caer delante de Dios en humillación y arrepentimiento. Arrepentimiento. Esa es la palabra, esa es la actitud de alguien que ve la santidad de Dios y reconoce su pecado. Y vemos esto en el versículo 6. Dice Saulo, él, temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Esa es la actitud correcta cuando una persona conoce la santidad de Dios y conoce su pecado. Temblando y temeroso. Esa luz, que es la manifestación de un Dios santo, revela y manifiesta tu pecado. Quizá, y tomando una ilustración, si no enciendes la luz en tu casa, puedes pensar que la casa está limpia. Ay, yo tengo la casa muy limpia, tal, y estás todo en oscuridad. Todo parece tan limpio, pero cuando pones la luz, entonces la cosa es de otra manera. Ves toda la suciedad que hay. Lo mismo ocurre en nuestra vida cristiana. Cuando la luz de Dios entra, a través de su palabra, a través de conocer más de Dios, nos damos cuenta, cuánto hay en mi vida que no está como tiene que estar. Y eso causa temor, eso causa temblor. El arrepentimiento conlleva un temor y temblor por darnos cuenta de la condenación que merecemos. El arrepentimiento conlleva este temor y temblor. Es más, nos dice el sabio Salomón, el principio de la sabiduría. Podríamos decir el principio también de la vida cristiana, que es una vida en la que recibimos la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El temor del Señor.
Así que el Dios de luz causa temor y temblor. Cuando tus ojos están acostumbrados a la oscuridad, de repente si una luz muy grande te alumbra, te da dolor. Pues eso es lo que causó en Saulo, porque vamos a ver que este Dios de luz le dejó tocado. Le dejó tocado. Y es que no hay manera de tener un encuentro real con Cristo, con el Dios Todopoderoso, y salir igual después. Recuerda eso, no hay manera posible de tener un encuentro real con Cristo, que es Dios de luz, Dios Todopoderoso, y salir como si nada. No, eso no funciona. No funciona. Y hay personas que han dicho eso, no, yo acepté a Jesús y ahora soy cristiano, pero todo sigue igual. Bueno, pues a ver, algo no me cuadra. Porque un encuentro salvador con Jesús cambia tu vida. Ahora, a veces en algunos casos ocurre más repentinamente y en otros casos ocurre un proceso, ocurre progresivamente. Pero va a cambiar tu vida, tiene que cambiar tu vida. Una persona que ha sido salva no puede ahora convivir con el pecado y seguir a gusto con el pecado. Y aquí vemos cómo incluso este encuentro con Cristo, que es el Dios de luz, le dejó tocado. Y es curioso, Dios hace un milagro a la inversa. ¿Y a qué me refiero con un milagro a la inversa? Pues que en vez de, como Jesús hacía, que sanaba a los ciegos, ¿qué hace Jesús aquí con Saulo? Lo deja ciego. Jesús en su ministerio sanó a varios ciegos. Nos acordamos de Bartimeo y creo que hay algunos más. Pero a Saulo, ¿qué le hace cuando Saulo se convierte? Lo deja ciego. Dios deja ciego a Saulo y nos dice ahí en el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Así Jesús lo humilla también. Este Saulo que pensaba, yo puedo acabar con Jesús, yo puedo acabar con los cristianos. Y Jesús lo deja ciego. Y hay algo precioso que ocurre aquí. Dios estaba sanando y había sanado la ceguera de su corazón. Vimos la semana pasada cómo Pablo estaba ciego, solo respirando y pensando en muerte, muerte, muerte a los cristianos. Estaba ciego. Y Dios sana la ceguera del corazón, pero antes hace que se quede ciego de los ojos. La luz, que es lo que nos permite que veamos, a Saulo le deja ciego. Y fíjate en esto que hace Dios. Y estaba haciendo visualmente, como una metáfora, estaba mostrando Dios que cuando una persona es salva, una parte se queda, el viejo hombre se queda derrotado, se queda ciego, se queda crucificado en la cruz. Eso es lo que pasa cuando tú te salvaste. Una parte de ti se quedó crucificado en la cruz. Incluso esto de quedarse ciego cumplía algunos pasajes del Antiguo Testamento que Saulo conocería muy bien, como Deuteronomio 28, que dice, Jehová te herirá con ceguera y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Eso en Deuteronomio 28. Jehová te herirá con ceguera. Esto era una maldición que enviaba el Señor a aquellos que no le seguirían. Cuando el pueblo no seguiría a Dios, dice, os voy a herir con ceguera y palparás a mediodía, que era justo el tiempo del día, palparás a mediodía como palpa un ciego en la oscuridad. Isaías 59:10 dice el profeta, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Y estos textos Saulo se los sabría seguro, porque si había alguien que conocía el Antiguo Testamento, ese era Saulo. El problema es que estaba totalmente confundido con lo que sabía del Antiguo Testamento. Pero esos textos él los estaba viviendo en sus propias carnes. Y de alguna manera piensa en otros en la Biblia, que tuvieron un encuentro con Dios, un encuentro con el Hijo de Dios, y les dejó tocados. Les dejó cambiados, incluso tocados para toda la vida. A Abraham, Dios le llamó. Abraham era próspero allí en Ur de los Caldeos y Dios le llama y Abraham pierde su casa, pierde su patria, pierde una nación y pierde el poder vivir en una casa para toda la vida porque vivió en tiendas errante como extranjero para toda la vida. Eso perdió Abraham cuando Dios le llamó. Jacob, ¿os acordáis de esa lucha que tiene Jacob con el ángel en Peniel?
Esa lucha que sabemos que estaba luchando con el mismo Cristo, con el ángel del Señor, con una preencarnación de Cristo antes de que viniera Jesús a este mundo. Y lucha Jacob con el ángel y Jacob le dice, no te dejaré si no me bendices. Y al final de todo el ángel toca su muslo y Jacob se queda cojo para toda la vida. Tocado para toda la vida. Cojo para toda la vida. Daniel tiene también un encuentro y visiones del Mesías príncipe y visiones futuras también de lo que iba a ocurrir con Cristo como Mesías y con aquellos malvados anticristos que irían contra Cristo y Cristo les vencería. Y Daniel se queda enfermo semanas por eso. Zaqueo, ¿os acordáis de Zaqueo el bajito que se subió al árbol? Zaqueo tuvo un encuentro con Cristo, Cristo incluso vino a su casa a cenar. Y cuando se fue Cristo de la casa, ¿sabes lo que había perdido? Había perdido más de la mitad, perdido entre comillas. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Así que Zaqueo, de ese encuentro se quedó prácticamente sin nada. Perdió la mayoría de sus bienes. Pero es que cuando una persona tiene un encuentro real de salvación con Cristo, algo hay que se va a quedar crucificado. Nuestro viejo hombre se quedó allí. Así que se presenta así Jesús a Saulo. Y en último lugar, Jesús se presenta como el Señor de señores. Y como ha ido el tiempo, esto lo veremos, Dios mediante, en la semana que viene. Jesús se presenta a Saulo como el Señor de señores, porque hay una palabra muy importante que Saulo reconoce, y es que le llama Señor. Cuando Jesús dice, yo soy Jesús, Saulo le reconoce como Señor. Eso era un cambio muy grande, y lo veremos más eso la semana que viene. Pero simplemente quédate con esta frase que dice Saulo, y piénsala durante la semana. Versículo 6, una vez que Saulo le ha reconocido como Señor de señores, versículo 6, temblando y temeroso, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta correcta. Y esa es la pregunta que todos deberíamos hacer al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú me has salvado. Señor, aquí están mis manos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? En todo tipo de situaciones. En los estudios, en los trabajos, en relaciones, en amistades, en cosas que compro o cosas que vendo, en qué hago cada día, en decisiones pequeñas, pero también en decisiones grandes, por supuesto. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso implica que nos rendimos al Señor. Porque ya no es, ¿qué me apetece hacer? No, ahora es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quedémonos con esas palabras muy importantes. Vamos al Señor en oración.